La senadora Angélica de la Peña dirigirá un mensaje. Buenas tardes, señoras y señores, señor canciller, señor secretario de Gobernación, señor Procurador General de la República, señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señor presidente del Senado de la República, señor abogado de nuestra alma mater, Universidad Nacional Autónoma de México, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, también señora subsecretaria de Gobernación, señor subsecretario de Relaciones Exteriores. Tenemos un trabajo permanente con ellos, con ella, por eso quiero de manera muy especial recordar la relación que tenemos. A propósito de lo que mencionaba el señor senador Cervantes en su intervención, saludo con afecto también al señor secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señoras, señores, es verdad lo que dice el señor Procurador General de la República. La reforma constitucional de 2011, junio de 2011, por supuesto que es un parteaguas en nuestro marco jurídico fundamental. México no puede ser el mismo. Sin embargo, a 3 años, y a partir del diagnóstico que hicimos los 3 poderes y que acabamos de presentar hace apenas algunas semanas, encontramos no solamente lo que hemos avanzado, sino también tenemos muy claramente especificado qué es lo que tenemos que hacer para concretar esta reforma constitucional. Los mandatos explícitos inscritos en la propia reforma, en sus transitorios, pero también los alcances intrínsecos, la hermenéutica que deriva de cada uno de sus preceptos, particularmente la del artículo primero constitucional, y que nos llama a ponernos a trabajar justamente porque nuestro marco jurídico no puede ser el mismo. No puede ser el mismo a nivel federal, no puede ser el mismo a nivel local. Y claro, la base fundamental de la legislación permitirá que las políticas públicas ciertamente puedan definir sus acciones desde otro enfoque, desde el enfoque de los derechos humanos, del enfoque de los derechos humanos que nos mandata en el sentido de que no puede haber ningún tipo de discriminación por ninguna condición y que mientras que no lo logremos, entonces no hemos cumplido con el precepto de nuestra Constitución. En ese sentido, en el Senado de la República creo que vamos a entrar a una etapa muy importante en el 3er año legislativo de esta legislatura y sería muy importante, senador Cervantes, que el próximo periodo, el próximo año legislativo, lo hiciésemos, trabajásemos, construyamos todo lo que tenemos que hacer, las voluntades políticas, para que sea el periodo de los derechos humanos. Seguir trabajando lo que hemos empezado, concretar lo que tenemos prácticamente a punto de concretar y, por supuesto, sacar algunos pendientes que todavía están en la palestra. De manera general, los enuncio: tortura, trata, desaparición, derechos de niñas y niños. Tenemos que construir un sistema de protección integral que garantice los derechos humanos de todas las personas menores de 18 años de edad. Seguir trabajando en el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las mujeres sin excepción. Hemos dado avances muy importantes, pero necesitamos seguir trabajando para su completa visibilización como sujetas de derechos. Por supuesto que es indispensable, y permítanme decirlo con todo respeto, a propósito de sus trabajos con todos los países centroamericanos, que el tema que tiene que ver con migración es un tema muy complejo, de una gran preocupación que compartimos con todos los países centroamericanos y, por supuesto, México tiene que seguir trabajando y coadyuvando para que junto con Estados Unidos se ponga fin a la crisis humanitaria que hoy estamos viviendo. No es posible que este tipo de situaciones estén pasando
a lo largo y ancho prácticamente de la mitad de nuestro continente americano, y no nos conmovamos, pero sobre todo no nos pongamos con todo énfasis a garantizar que lo que ya viene siendo una crónica anunciada desde hace muchos años, hoy estemos viviendo esta penosa situación que se evidencia a partir de la crisis humanitaria con la presencia de decenas de miles de niñas y niños que han pasado la frontera con Estados Unidos. Simplemente es un solo dato de lo que seguramente no conocemos y que está en el transcurso desde Centroamérica y nuestro país. Por lo tanto, desde el Senado de la República y, por supuesto, en coadyuvancia con la Cámara de Diputados, seguiremos trabajando en esta agenda que está delineada desde las recomendaciones del examen periódico universal, delineada desde las recomendaciones de las propias relatoras y relatores de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también de Naciones Unidas, para que podamos concretar nuestra agenda en materia de derechos humanos y que sin duda tiene una base fundamental, como aquí se ha dicho. Una Constitución que ha sido revisada en 11 artículos, una reforma unos años atrás en materia penal, que también marca un proceso muy importante en nuestro país, de un proceso inquisitorio hacia un proceso garantista, donde desde nuestra Constitución nos pone en la vanguardia en materia penal y, por supuesto, seguir trabajando para que los ámbitos locales de nuestro país no sean un problema en la armonización de los tratados que firmamos, que aprobamos en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Bienvenidas y bienvenidos a México en este periodo extraordinario de sesiones que ustedes tendrán y les deseamos muchos éxitos. Gracias.